si es que no había Estado. ¿De qué se trataba de proteger con el concepto de autonomía? Pues muy sencillo. Se trataba de protegerlo de toda forma de fuerza externa, inclusive de independizar claramente la existencia de la universidad de los organismos fundadores y promotores de las mismas, como puede ser la propia Iglesia, que como todos nosotros sabemos, durante esos siglos tiene cambios en su organización, en sus funciones, que no hacían saludable que tuviera una influencia directa en la vida universitaria. Si no hubiera existido el concepto de autonomía, ¿cómo hubiera podido sobrevivir la universidad a la época, por ejemplo, de la Inquisición? Asimismo, y cuando no existía todavía el Estado contemporáneo, se trataba de proteger a la universidad de esas fuerzas que podían estar encarnadas en monarcas totalitarios, absolutistas, en militares victoriosos que pretendían hacerse del dominio de todas las organizaciones existentes. La autonomía fue un recurso de defensa que la universidad cultivó desde sus orígenes mismos. La finalidad de la autonomía, tal como la conocemos ahora, era evitar que el Estado, a través de sus distintos poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, interviniese ¿en qué? En la creación y difusión del pensamiento. La autonomía académica, y eso se supo desde un principio, y he recogido en un documento muy importante aprobado por la Universidad Nacional Autónoma de México hace algunos pocos años, es: la autonomía académica no existe si la universidad no tiene el derecho de organizarse, de funcionar y de aplicar sus recursos económicos como le estime más conveniente. Es decir, si no posee una autonomía administrativa y si no disfruta de una autonomía normativa, ellos llaman legislativa, con su capacidad para dictar sus propios ordenamientos. La autonomía es el entramado de principios y normas que expresan la libertad. Es el espacio de libertad que la universidad exige para ser y para funcionar como tal. Sin esa libertad, la universidad sería un remedio, sería un ensayo fatuo, sin sentido, sin alcance de futuro. Es un espacio que la universidad requiere no solamente para vivir, sino para sobrevivir frente a las amenazas que permanentemente la cercan, incluso en los sistemas democráticos. La existencia de la autonomía es un reclamo que debe ser cotidiano, porque de otra manera la universidad queda sojuzgada al poder. La capacidad de determinar cómo deben ser seleccionadas sus autoridades, cómo deben ser, en su caso, elegidas o nominadas o señaladas, y cómo deben o pueden ser cambiadas. Significa señalarles sus competencias, marcarles sus atribuciones y exigir a esas autoridades las consecuencias de sus actos y decisiones a través de un mecanismo de rendimiento de cuentas o responsabilidades. Y hacer todo esto sin injerencias y sin dependencias, con la capacidad plena de conducción, dirección y orientación de la institución, con autoridad no solamente suficiente, sino suprema, es decir, que después de ella o más allá de ella no hay otra autoridad. Y ese es un poco el
clima que hemos vivido hasta el año 2014, donde el gobierno del presidente Humala asume la responsabilidad de dictar un nuevo ordenamiento a través de una ley, la 30220, que si tuviéramos que usar pocas palabras para calificar, diríamos que es una ley intervencionista, controlista y pasadista. En esa ordenación de la ley 30220 se reconoce formalmente la autonomía universitaria en los campos que ya hemos señalado: normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, en el artículo 8. Pero antes, en el artículo 1, hay un torpedo que hace inviable la eficacia del artículo 8, porque se dice que el Ministerio de Educación es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. Es decir, al hablar del término rector, estamos poniendo a una instancia pública, política, por encima y obviamente por fuera de las universidades. Con lo cual se vacía de contenido todo lo que se señala en el artículo 8 respecto a la autonomía. Más adelante, en el artículo 12, se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, como organismo público técnico especializado adscrito a su Ministerio de Educación, con autonomía. La palabra adscripción es una palabra que podríamos traducir desde el punto de vista de derecho administrativo puro como sujeción, como sometida al Ministerio de Educación. Es decir, ha habido un retroceso no solamente conceptual, sino legislativo, respecto a la vigencia plena de la autonomía universitaria.